Cerca de mi antigua casa vi una central nuclear abandonada. Ya sabrán de lo que va la cosa. El punto es que últimamente hubo asesinatos inexplicables en los que los cuerpos presentaban signos de desangramiento y mordidas múltiples, a lo que la policía alegó que eran osos, cosa común aquí en Canadá, pero yo no lo creí. Hablé de eso con amigos míos y me dijeron muchas teorías como que los osos se están sintiendo perturbados por la contaminación de alrededor, o que se sienten atraídos por los humanos, etc. Navegando en Facebook me llegó una notificación. Era una invitación a un evento de nombre Misterio en la planta nuclear, donde la organizadora se llamaba Melinda y planeaban investigar la planta nuclear. En mi mente había voces que me alentaban a hacerlo, pero otras decían que era mala idea. Pensé mucho y le di al botón de asistiré. Miré la página a profundidad y noté que era las 10 de la noche. Además vi que otras 22 personas asistirían al evento. Me encontraba por salir cuando siento un presentimiento extraño que invadía mi mente. Se me ocurrió llevar mi pistola por si algo malo pasaba, como un loco se ponga a hacer tonterías o pase algo fuera de lo normal. Me di cuenta de que ya era la hora y salí corriendo hasta la central. Cuando encuentro a la gente esperándome, oigo una voz que dice: «Llegaste un poco tarde, ¿no crees?», dijo una hermosa chica que resultaba ser Melinda. «Eso creo», contesté yo. «¿Qué esperamos? Entremos», dijo uno de los invitados. Nos contamos entre nosotros y éramos 24. Nos equipamos con linternas y un walkie-talkie por grupo, ya que no había señal en ese lugar, y nos dimos instrucciones. Nos separamos en 4 grupos de 6 y a mí me tocó ir a la parte trasera de la central junto a 2 mujeres, Laura y Carla, y 3 chicos, León, Thomas y Toby. Conversamos un poco e investigamos la parte trasera donde no encontramos nada más que polvo y ratas. De repente nuestro walkie-talkie lo portaba Toby. Se escuchaban gritos y llantos. Preguntamos qué pasó y una voz misteriosa nos responde: 12. Luego se comunicó Melinda diciendo: «Nos vemos en el centro de la central», con una voz extraña. Nos dirigimos al centro y encontramos al grupo de Melinda llorando desesperadamente repitiendo: «¿Qué es esa cosa?». Le preguntamos a Melinda qué sucedió y nos dijo entre lágrimas: «Esa cosa los asesinó». «¿Qué cosa?», le dije consternado. «Una cosa que tenía dientes afilados, uñas largas, piel azul y era extremadamente ágil. Además tenía la capacidad de absorber sangre, cosa que hizo con las personas de los otros 2 grupos», dijo asustada. «Vámonos aquí», les dije a los únicos que quedábamos. Nos dirigimos a la salida cuando Mark, integrante del otro grupo, nos dice: «¿Qué hay ahí?», gritó. «¿Qué cosa?», pregunta Toby. «Miren ahí», señaló con los dedos hacia el techo. De repente miré esa horrorosa cosa que era tal como la había descrito Melinda. Parecía humano aunque no se lo notaba. Se balanceó sobre nosotros y se encimó a Mark, a quien despedazó ferozmente con sus dientes y uñas, tras haberse alimentado de su sangre. Saqué mi arma, apunté a donde estaba esa cosa y comencé a disparar. Grave error. Eso lo empeoró todo, ya que se lanzó sobre mí ágilmente. Me arrebató mi pistola y comenzó a disparar a cualquier lado. Uno de esos disparos impactó sobre la frente de Toby, matándolo instantáneamente. Huimos hacia el piso de arriba, donde encontramos un contenedor gigante de ácido. La criatura vino hacia nosotros. La esquivamos rápidamente haciendo que cayera el ácido. Creímos que había terminado, pero en cuestión de segundos la cosa salió del ácido. Nos sorprendimos ya que había logrado absorberlo y no tenía herida alguna. Solo se le agrandaron los dientes y las uñas. Parecía que sus brazos se tornaban elásticos y además se veía más ágil.
Posteriormente el maldito se acercó corriendo hacia nosotros y tomó a Carla y Laura, quien trató de desollar. Pero ellas forcejearon, y la criatura le dio a Laura una mordida mortal en el cuello, y posteriormente decapitó a Carla con sus filosas uñas. Esa vez parecía que estaba más sediento de sangre debido a que absorbió la sangre de los cadáveres de ellas hasta dejarlas blancas. Nosotros corrimos lo más rápido que pudimos y aún así nos alcanzó y mató a 4 del otro grupo ahorcándolos con un solo brazo, dejándolos muertos al instante. Tan solo quedamos León, Thomas, Melinda y yo, defendiéndonos como podíamos. Al parecer la bestia desapareció y nosotros conversamos sobre qué hacer. Escúchame, eso es lo que haremos, dije yo. ¿Qué haremos?, preguntó León. Nos escabulliremos por la sección de limpieza de la central, ya que ahí mi padre me había dicho que había una salida secreta. ¿Están de acuerdo?, expliqué y pregunté. Sí, respondieron todos. Bajamos los pisos y no había rastros de esa cosa, por lo que estábamos un poco confiados. Llegamos al piso y oímos un ruido. Miramos atrás y Thomas estaba envuelto en algo que parecía baba. Él gritaba de dolor mientras esa sustancia le deshacía la piel, carne y los órganos, para luego hacer desaparecer los huesos, tan solo dejando espesos charcos de sangre. El pánico nos hubo prisioneros y corrimos lo más rápido que pudimos. Pero en el acto León tropezó y la cosa lo alcanzó matándolo rápidamente. Sin perder tiempo corrió hacia nosotros, pero logramos llegar y cerrar la puerta. Pero la puerta se estaba abollando ya que la criatura golpeaba ferozmente la puerta. Logramos abrir la salida y antes de salir agarré unos papeles que vi en el cuarto. Cuando salimos la criatura logró romper la puerta de la sala y nos miró como corríamos. Luego le estiró sus brazos y atrapó bruscamente a Melinda, llevándosela hacia adentro. Yo corrí a buscarla, pero la cosa me cerró la salida. Pude escuchar los gritos y llantos, pero me fui de ahí. Ya no aguantaba más. Llegué a mi casa. Agarré el teléfono. Marqué el número de mi madre y le dije si podía quedarme a vivir un tiempo en su casa. Es en Estados Unidos. Y ella aceptó. Cuando estaba empacando recordé los papeles. Los tomé y comencé a leer. Estaba horrorizado ya que decía esto. Experimento 41V, 23 de enero del 2002. Un hombre será expuesto a radiación especial por lo que veremos si su cuerpo soporta y logra tener algunas mutaciones genéticas. El proceso de elección será el siguiente. Número 1. Haremos un examen físico, mental y de salud a todos los empleados. Número 2. Debe tener fortaleza física. Número 3. Tiene que ser un miserable. Número 4. Por sobre todas las cosas no tiene que sospechar nada. Experimento 41V. Actualización. 6 de febrero del 2002. El experimento falló. El hombre no resistió la radiación y murió. Su cuerpo lo desecharemos mañana. El hombre se llamaba Richard Kinson. Era un ejecutivo bueno para nada y un don nadie, por lo que no lamentamos su pérdida. Aún así lo que lamentamos es la pérdida de presupuesto. Experimento 41V. Final. 6 de febrero del 2002. Hemos decidido arriesgarnos con los médicos de US Army. Probaremos con otro sujeto mucho más inteligente que se había ausentado del examen físico. Que sea lo que la ciencia quiera. Quedé atónito con eso. Ya había pensado en que tenía un gran parecido humano, y con eso ya era casi seguro. Ese mutante fue el causante de las muertes inexplicables de nuestro pequeño pueblo.
Hace unas noches estaba bebiendo con unos amigos, intercambiando historias de los viejos tiempos, cuando mi antiguo compañero de piso me recordó a esos tipos con los que solía salir. O como él dice, esa vez que saliste con esos paganos locos en el bosque. Los paganos locos en cuestión eran un grupo con el que me crucé mientras vivía en el norte de Georgia. Nadie te dice cuando estás allí que hay muchas comunas no cristianas en las colinas del norte de Georgia. Dado los intereses que tenía en ese momento, he conocido a paganos, wiccanos, druidas y muchos otros practicantes de creencias extrañas y ajenas. La mayoría son solo aficionados, gente con un interés pasajero que encuentra la sección de mística en la tienda Barnes and Nobles y se vuelve un poco loca. Sin embargo, algunos de ellos se toman estas cosas muy en serio y, a veces, las llevan demasiado lejos. Esa historia trata de uno de esos grupos. Me había interesado por los estudios religiosos, y eso me había llevado a una guarida que me había llevado a un interés general por el ocultismo y el misticismo. Esto me llevó a meditar mucho en el fondo de la biblioteca de mi universidad, leyendo libros antiguos y tomando notas sobre temas extraños. Me habían interesado las runas, y así fue como conocí a Patrick, o Ajenjo, como se llamaba a sí mismo en aquellos días. Me estaba enseñando sobre las runas a cambio de unas notas que había hecho sobre el intercambio de energía. Nos hicimos amigos y empezamos a salir un poco en una cafetería de Dahlonega que atendía ese tipo de público. Allí fue donde conocí a Amadeus. Por muy enamorado que estuviera de la idea del misticismo, Amadeus era raro. Un día llegué para reunirme con Patrick y me encontré con un hombre de unos 40 años sentado a su lado. Llevaba el pelo gris trenzado a la espalda y su calva estaba aceitada y reluciente. Llevaba una capa de viaje de verdad, no uno de los abrigos largos de Hot Topic que solía llevar esa gente. Y su camisa estaba oscurecida con amuletos de plata colgados en largas correas de cuero alrededor del cuello. Me miró fijamente cuando me senté, con los dedos en alto delante de sus ojos de forma decididamente mágica, y empezó a hacer preguntas muy profundas antes de que Patrick pudiera empezar a presentarse. Quería saber qué sabía yo de todo, desde las runas hasta el tarot, pasando por la demonología, la herboristería y todo lo demás. Yo había estudiado bastante y estaba feliz de mostrarle mis conocimientos, así que pasamos cerca de una hora hablando. Si hubiera sabido lo que quería, me habría marchado en ese momento. Debió de quedar impresionado con lo que tenía que decir. Pareces estar muy bien informado. Parece que Ajenjo no exageró tus habilidades. Estoy buscando a alguien que venga al bosque con nosotros para una reunión. Necesito a alguien capaz de establecer y mantener un círculo de protección alrededor de nuestro campamento, y que actúe como guía mientras esperamos a los espíritus. Estoy dispuesto a pagar si estás dispuesto a venir con nosotros el fin de semana. Hablamos un poco más sobre lo que se esperaba de mí, y llegamos a un acuerdo. Yo establecería su círculo de protección. Les daría consejos eruditos, y evitaría que se adentraran en el bosque en caso de que algo se diera cuenta de nuestra reunión. Sería una reunión estándar para ellos. Unos 20 miembros de su aquelarre se reunirían, y Amadeus tenía bastante claro que podría ser un alboroto. Me daría $250 hoy, y otros $250 al final para el fin de semana. Como estudiante universitario pobre, me pareció bastante bien. Ya había hecho cosas similares antes, montando círculos y protegiendo a la gente. En ese momento me pareció que eran $500 fáciles de conseguir. Acepté su dinero y me dispuse a reunir algunas cosas para ese fin de semana.
Necesitaría algunas cosas para llevarlo a cabo. Pero, sinceramente, no esperaba mucho más que beber en el bosque y hacer de niñera. El viernes había reunido mis componentes y me dirigí al lugar acordado. Habían decidido no utilizar una zona de acampada establecida, sino que optaron por acampar en una sección del bosque de la que debían haber oído hablar a alguien de nuestro entorno. Llegué y me encontré con unos 6 vehículos más en un camino de acceso. La mayoría de ellos furgonetas viejas. Justo cuando me preguntabas a dónde se habían adentrado en el bosque, la puerta de una de las furgonetas abrió y salió una mujer rubia y bajita con un vestido casero. Digo bajita, pero probablemente medía unos 70 metros con una larga cabellera rubia plateada. Me preguntó mi nombre, y cuando se lo dije, me dijo que se llamaba Andrómeda, pero que podía llamarla Angie, y que era mi guía para el fin de semana. Amadeus me dijo que debía estar pendiente de ti. Estoy para asistirte en cualquier cosa que puedas necesitar ese fin de semana. Eso debería haber sido una gran señal de alarma, pero me encogí de hombros en ese momento. Angie me dirigió, y caminamos alrededor de 1,5 kilómetros hacia el bosque. Durante todo el trayecto, ella habló de lo mucho que había esperado este fin de semana. Dijo que Amadeus había estado investigando esa zona, y pensaba que era un buen lugar para estar en comunión con los espíritus. La zona tenía fama de tener avistamientos, y el aquelarre tenía la esperanza de poder contactar con lo que fuera que viviera en esos bosques. No dejaban de decir aquelarre, pero a medida que se iba viendo el campamento, empecé a preguntarme si no sería mejor la palabra culto. El claro era un círculo de unos 10 metros de ancho con unas 12 tiendas instaladas en su interior. El bosque se alzaba alrededor del campamento. Un viejo bosque que parecía resentirse de que le hubieran arrancado una parte para que la gente pudiera acampar. En el centro de las tiendas había una hoguera, muy grande, con un montón de neveras de espuma de poliestireno a su alrededor. Pude ver a la gente que se movía por el campamento, ajustando las tiendas y montando los sacos de dormir. Angie me guió hacia la hoguera, donde Amadeus estaba leyendo un libro y fumando lo que olía a hierba. Miró mi bolsa de lona y me preguntó si había traído suficientes suministros para poner el círculo alrededor de todo el campamento. Le dije que sí, pero ya estaba haciendo cuentas, y me di cuenta de que la salvia que había traído se acabaría rápidamente. Asintió con la cabeza y me dijo que había más suministros en su tienda si lo necesitaba. También me dijo que Angie iba a trabajar conmigo ese fin de semana. Utilízala en lo que consideres oportuno, dijo, y la sonrisa perversa era difícil de ignorar. Esa era la segunda bandera roja. Como la mayoría de los miembros de su aquelarre eran mujeres, empezaba a hacerme una idea de la clase de situación con la que me había topado. Me sentí un poco presionado por ello, pero si se sentían cómodos con ello, ¿quién era yo para juzgar? Ya había decidido en qué capacidad utilizaría a Angie ese fin de semana, y cualquier idea que tuviera Amadeus no figuraba en ellas. No me oponía a acostarme con mujeres que acababa de conocer, pero la idea de acostarme con alguien que podría no estar 100% de acuerdo con ello no era para mí. Así que, en su lugar, Angie y yo nos pusimos a montar el círculo de protección. No te aburriré con los detalles. Probablemente mi proceso no te serviría de todos modos. Cavamos una pequeña zanja alrededor del campamento y la llenamos con los elementos que utilizaría para sellar el círculo. Si eso te parece una tontería, a mí también me lo parece ahora. Cuando lo recuerdo a través de la lente del tiempo, me doy cuenta de que no estaba menos engañado que el resto. Pero ese es el código de silencio en esas comunidades.
Aunque creas que alguien está lleno de porquería, te calla la boca porque no quieres que te llamen la atención por tus tonterías. Si tienes suerte, lo superas. Si no la tienes, te vuelves como Amadeus y su pequeño harén. Aunque no espero que sea literalmente. Para cuando terminamos, estaba sudado y listo para pasar la noche. La verdad es que Angie había sido de gran ayuda y, mientras hablábamos, me enteré de que había crecido en esa comunidad. Una de las mujeres, cuyo cabello era muy parecido al de Angie, no paraba de traernos agua, y empecé a sospechar que Angie podría ser su hija. Preparamos los ingredientes y, al terminar, le indiqué que empezara a encender los manojos de salvia que había colocado cada pocos metros. Una vez que estuvieron humeantes, encendí también el palo y las hojas que había puesto allí, y esperé que crearan un círculo humeante que durara hasta la mañana. Cuando volvimos a entrar, hablé en pseudo latín, hice algunos gestos vagamente místicos con las manos, y declaré cerrado el círculo. Eso pareció ser suficiente para el aquelarre, y empezaron a instalarse alrededor del pozo de fuego. Las neveras, como se vio, estaban llenas de cerveza. La mujer sacó una gran olla llena de ingredientes para la sopa y la puso en una barra sobre el fuego. Amadeus sacó un baúl de su tienda y lo vi repartir bolsitas de lo que supuse que eran drogas. Las setas parecían ser la droga preferida, pero había muchas pipas encendidas y más de una persona inhalando algo en el dorso de la mano. Un grupo de jóvenes estaba escuchando a Amadeus en su discurso filosófico, y él se inclinó hacia mí para decirme que mis tareas secundarias de la noche podían comenzar ahora. Suspiré. Supuse que me tocaba ser de guía. Ya había hecho de guía antes en reuniones como esa, y rara vez es divertido una vez que la gente empieza a consumir drogas y emborracharse. Supongo que adulto designado suena menos divertido que guía, pero eso era esencialmente lo que tenía que hacer. Mi trabajo consistía en asegurarme de que nadie se adentrara en el bosque, de que nadie durmiera de espaldas y se ahogara en su propio vómito, y de que nadie intentara saltar al fuego. Amadeus y su grupo bebieron con ganas y consumieron mucho, pero me sorprendió lo tranquila que era la reunión. Amadeus y los 5 o 6 jóvenes eran atendidos por las 2 docenas de mujeres, y Angie parecía creer que su trabajo era hacer lo mismo por mí. Tenía sopa cuando la quería, a pesar de que le decía que podía conseguirla yo mismo. También interceptó cualquiera que intentara ofrecerme una cerveza o una droga, y mantuvo una botella de agua cerca de mi mano. Me ayudó las 2 o 3 veces que tuve que evitar que alguien se tropezara con el círculo, y fue un placer hablar con ella. Estaba informada sobre muchas de las mismas cosas que yo, y me encontré pasando un buen rato, a pesar de ser un extraño en lo que probablemente era una reunión de culto. Acababa de hacer un chiste de Kool-Aid en mi cabeza cuando se llevaron la olla de la sopa, y 3 mujeres sacaron una pesada vasija de hierro que colgaron en su lugar. Era feo y mal hecho, no lo bonito que se suele pensar para ese tipo de cosas. Parecía una gran tetera más que nada, y la mujer empezó a meter manojos de hierbas en su parte superior. No tenía ni idea de qué tipo de hierbas eran, y cuando le pregunté a Mateus, se limitó a guiñarme un ojo y a reírse. Le dije que, si estaban planeando inundar el campamento con humo, no podría guiarlos si yo también estaba bajo la influencia de lo que fuera que había en esa olla. Resopló. El humo no es para ti ni para nosotros. El humo es para atraer a los espíritus. Llamó a todos para que se acercaran y los puso alrededor del fuego mientras la tetera empezaba a calentarse y el humo empezaba a salir. Buenas noches, hijos míos. La comida ha sido consumida.
El círculo ha sido establecido por nuestro más generoso guía. Eso fue seguido por un aplauso, y yo asentí medio acaloradamente. Ahora, la razón por la que estamos todos aquí. Ese humo atraerá a los espíritus que habitan en ese bosque, y seremos libres de verlos desde una distancia segura, ya que no podrán cruzar nuestra barrera. El humo había empezado a aumentar un poco, y podía ver cómo se abría paso por el pico y atravesaba el campamento. Olía fatal, como a jarabe quemado, pero no parecía tener mucho efecto en nadie. La mayoría de ellos ya estaban drogados con hongos o con cualquier otra cosa, y el humo solo hizo hacerles arrugar la nariz. Mientras empezaba a salir, las hierbas se incendiaban. Amadeus siguió hablando de filosofía y magia y de muchas otras cosas. Sus seguidores se sentaron obedientemente, pendientes de cada una de sus palabras, y yo traté de ser cortés mientras comprobaba mi teléfono para ver si tenía servicio. Para sorpresa de nadie, sí tenía servicio. Para sorpresa de nadie, no tenía barras, así que lo guardé y traté de actuar con interés en la improvisada charla TED de Amadeus. Fue unos 30 minutos después cuando empecé a oír los ruidos en el bosque. El humo era bastante espeso para entonces. Amadeus daba su discurso en un banco de niebla, cuando empecé a oír ruidos. Se lo comenté a Amadeus, y se emocionó bastante. Dio instrucciones a sus seguidores para que empezaran a cantar, y ellos empezaron a imitarlo en un tono tembloroso y ondulante. Me levanté y me acerqué al borde del círculo, pensando que el humo había molestado a parte de la fauna natural, y quería ver de qué habíamos atraído la atención. Era pleno verano, y la idea de que hubiéramos molestado a un oso, o a un pequeño grupo de coyotes o perros salvajes no estaba fuera de las posibilidades. Me quedé en el borde del círculo, sin querer romperlo y estropear la magia protectora, y entrecerré los ojos hacia el oscuro bosque. Ahora bien, si nunca has acampado en un bosque de verdad, lo primero de lo que te das cuenta es de que está muy oscuro. Sé que suena obvio, pero es un tipo de oscuridad diferente a la de la ciudad. El bosque solo tiene que lidiar con la intrusión de la luna por la noche y con la hoguera que empezaba a bajar de su nivel normal. Estaba muy oscuro fuera del círculo que había hecho. Entrecerré los ojos y miré, pero honestamente, un oso podría haberme arrancado la cara antes de que lo viera. Podía oír algo que crujía por ahí, algo que sonaba grande. Volví al fuego. El grupo seguía cantando y ululando, y podía oír los crujidos procedentes de varios puntos a la vez. «¿Ha escuchado nuestra llamada?», se alegró Amadeus. Fue entonces cuando los árboles empezaron a temblar. En el bosque, pude ver las sombras de los árboles siendo sacudidos y empujados violentamente. Las ramas se rompían por todas partes, y mientras se agitaban, había un sonido de fondo que lo acompañaba. Algo raspaba la corteza del árbol que se desprendía con rabia mientras lo que sea, o lo que sean, seguía golpeando los árboles alrededor del campamento. Digo que se agitaban porque no era solo un árbol el que se agitaba. Fueron 2, luego 3, luego 7, y al poco tiempo, parecía que todo el bosque intentaba levantarse y marcharse. Por encima del sonido de los árboles que temblaban y de las ramas que se rompían, podía oír también los sonidos de los animales. Podía escuchar perros, gatos, pájaros, ciervos, los gruñidos de un oso, el resoplido de los caballos, y todo ello alrededor del campamento. He estado presente por algunas cosas raras, cosas que me hacen sentir bastante seguro en mis creencias de que hay algo ahí fuera. Pero eso era diferente.
Eso fue francamente aterrador. El grupo, sin embargo, está entusiasmado. Eso es aparentemente lo que habían estado esperando, y rápidamente se trasladaron al borde del círculo para poder ver lo que habían venido a ver. Yo, sin embargo, volví a mi tienda para sacar algo de mi bolsa de viaje. Ya había terminado con eso. La magia se había vuelto muy real rápidamente, y quería ver qué había exactamente ahí fuera. Seguía pensando que nuestro humo había molestado a una manada de ciervos, o tal vez a una jauría de perros salvajes, incluso a un oso, y no quería convertirme de repente en la cena de algo grande y enfadado. Había metido en la maleta una gran linterna para detectar ciervos que me había regalado mi padre las pasadas navidades, y la deseaba ahora más que nunca en mi vida. Cuando salí con ella, iluminó una gran sección del bosque y empecé a cazar. Uno de los chicos que había estado sentado con Amadeus me lo quitó de la mano unos 20 segundos después, pero fueron 15 segundos más de los que necesitaba. Cuando vi el ciervo, casi respiré aliviado. Bueno, no un ciervo. En realidad no. Tenía cuernos, así que supuse que era un ciervo. Los cuernos, sin embargo, eran largos y las púas se enrollaban como lianas. Estaba levantado sobre sus patas traseras, raspando sus pezuñas contra el árbol de una manera que me pareció extraña para un ciervo. Había oído que los ciervos jóvenes se frotaban las asas contra los árboles, sobre todo para quitarse el terciopelo o para rascarse un picor, pero nunca había oído que se frotaban las pezuñas contra los árboles. Cuando giró la cabeza para mirar la luz, sus ojos brillaban como los de un perro en el flash de una cámara. Cuando giró la cabeza, pude ver que la mitad de la piel aterciopelada estaba desgarrada, mostrando los músculos de su cara y el hueso que había debajo. Asimilé todo antes de que me quitaran la luz de la mano, y me alejé del círculo, de repente sin querer nada de esto. La gente estaba de pie alrededor del círculo y, mientras me alejaba, vi que alguien pasaba por encima de la zanja y se adentraba en el bosque. Otros siguieron su ejemplo, pisando la zanja y apagando la salvia. Eso crearía agujeros en el círculo. Eso permitiría que lo que sea que subiera y fuera a entrar en nuestro campamento. En mi mente, ya habíamos abierto una brecha, y ese trabajo se había vuelto bastante peligroso. No me avergüenza decir que fui a mi tienda, saqué el candado, cerré la tienda con candado desde adentro, y me quedé allí hasta la mañana. Mientras me tapaba con el saco de dormir, podía oír a la gente fuera de la tienda. Desde el pozo de fuego danzante, también podía ver sombras de cosas en el campamento. Algunas iban a 2 pies, pero otras caminaban a 4 patas. Algunas de las personas que estaban fuera reían, otras lloraban, y unas pocas definitivamente gritaban mientras adentraban en el oscuro bosque. Estuve temblando de miedo hasta la mañana, y cuando salió el sol, recogí mis cosas y salí. Sin embargo, el campamento no era una fosa de salvación. Pude ver gente tirada por el campamento, algunos en varios estados de desnudez, y la zona alrededor del hogar estaba destrozada. Las neveras estaban destrozadas, las latas de cerveza estaban pisoteadas y rotas, y las verduras y los paquetes de comida estaban esparcidos por todas partes. De Amadeus no había ni rastro. No volví a verlo, y Patrick dijo que nadie había sabido de él después de esa noche. Su aquelarre se disipó después de eso, y tampoco volví a saber de ninguno de ellos. Nunca me pagaron la otra mitad de mis honorarios, pero supuse que era lo apropiado. Había fallado en guiarlos, y su ritual se había desviado.
Todo lo que sé es que corrí el 1,5 km de vuelta a mi coche y nunca miré atrás. Investigué un poco por mi cuenta cuando llegué a casa. Resulta que han ocurrido muchos sucesos extraños en esos bosques. La gente ha informado de que ha visto luces en el cielo, ha escuchado ruidos extraños, ha oído animales que no son nativos de esa región y ha tenido una sensación de miedo generalizada entre los que pasan la noche allí. También han desaparecido personas en esos bosques y las autoridades nunca han encontrado rastro de ellas. No voy a sentarme aquí y afirmar que he tenido algún tipo de experiencia paranormal ahí fuera. No voy a decirles que vi un caminante de piel, un Wendigo, un extraterrestre, ni nada de eso. Tampoco voy a decir que vi un fantasma, un críptido, ni nada de eso. Lo que realmente ocurrió fue que Amadeus estaba quemando algún tipo de droga psicotrópica en esa tetera, y todos experimentamos una alucinación grupal o algo así. Estas son las cosas que vi, y estas son las cosas que conté a mis amigos mientras nos sentábamos a beber alrededor de nuestra hoguera anual esa noche. Y después de que les conté mi historia, más de uno se metió adentro. Supongo que la oscuridad del exterior de mi cabaña era ya demasiado oscura. Lisa se sintió como Ebenezer Scrooge antes de que lo visitaran los fantasmas, mientras el parloteo entusiasmado de Amy y Danny la inundaba. 3 horas, se dijo a sí misma. En 3 horas estaría de vuelta en casa, haciendo todas las cosas que se suponía que tenía que hacer en ese hermoso domingo de finales de septiembre. Se le retorció el estómago. Había intentado convencer a su padre o a otras madres amigas de la visita a una granja local, que contaba con un laberinto tan bonito como efectivo, pero las artimañas habituales no habían funcionado. Se recordó a sí misma que debía estar agradecida de disfrutar del momento con sus adorables hijos, del claro sol, de los increíbles dibujos y colores de las amarillentas hojas verdes. Un tsunami de culpa por no haber disfrutado de su presencia se levantó, amenazando con ahogarla. Aparcaron, y Amy y Danny se soltaron, corriendo hacia el laberinto. Les encantaba. Lisa lo odiaba. No entendía la moda de los laberintos. Lo más cercano que estuvo de un laberinto cuando era pequeña fue viendo a Jack Torrance morir congelado en uno, con un hacha en la mano. Pero aquí, en la pequeña ciudad en la que vivía con sus hijos, todo era estilo de vida rústico. Había una fila fuera del laberinto, con sus hijos saltando emocionados en su sitio. Lisa pensó con amargura en el dinero que el sonriente granjero se llevaba mientras compraba los boletos. Amy y Danny ya eran lo bastante mayores como para no esperarla y lanzarse directamente a los verdes pasillos. Lisa suspiró. Unos minutos lejos de ellos podrían restablecer su estado de ánimo. La gente se alineaba detrás y ella tuvo que entrar. Los altos setos proyectaban sombras moteadas y amortiguaban el ruido, desconcertándola. Avanzó unos pasos. ¿Amy? ¿Danny?, llamó. Solo había un giro delante de ella. La tomó y salió del laberinto por el otro extremo. Un mar de campos verdes se extendía ante ella, vacío de humanos. Miró hacia atrás. El laberinto se erguía, bloqueando la vista de la granja. Oyó los gritos de los niños. ¿Amy? El grito de una niña se filtró entre los setos. Lisa se zambulló de nuevo. ¡Amy! ¡Danny! En cuestión de segundos había vuelto a salir, exactamente en el mismo lugar, con vistas a los vastos campos.
Volvió a entrar con cuidado. Se oyó el grito de un niño, Amy o Danny, mezclado con el estridente graneo de los cuervos que rodeaban el laberinto. 1, 2, 3. Al cuarto paso, volvió a salir del laberinto. Los únicos seres vivos a la vista eran los cuervos. Un grito sollozante, un suspiro. ¿Mamá? Atravesó las hojas. Lisa gritó y corrió hacia el laberinto, directa hacia los setos erizados. Sus ramas la arañaban y le rompían la piel. La tiraban del cabello. Intentaban sujetarla. Luchando hacia adelante, atravesó el seto y salió por el otro lado, jadeando con fuerza. La entrada se arqueaba ante ella. La luz del sol entraba a raudales. La gente entraba. Amy y Danny, riendo alegremente, saltaban fuera.